En las tierras que hoy llamamos México, florecieron civilizaciones que alcanzaron un alto grado de organización política, social y económica, así como culturas que, aunque diferentes, se encontraban unidas por rutas de intercambio que cruzaban montañas, selvas y desiertos. Mesoamérica fue una de las cunas de la civilización mundial. En el Golfo, los olmecas dieron los primeros pasos con su arte en piedra y su influencia simbólica. En el altiplano central, Teotihuacán se convirtió en una metrópoli de miles de habitantes que comerciaba obsidiana y productos de lujo. En el sureste, los mayas dominaron las rutas costeras y fluviales. En el occidente, pueblos como los purépechas se organizaron con economías basadas en el cobre y la obsidiana. Y en Oaxaca, los zapotecos emergieron como constructores, comerciantes y guardianes de una tradición que aún sobrevive. Los zapotecos surgieron hacia el 500 a.C. en los valles fértiles de Oaxaca. De comunidades agrícolas pasaron a formar un pueblo jerarquizado, con un gobierno teocrático en el que los gobernantes tenían tanto poder político como religioso. Su capital, Monte Albán, fue una de las primeras ciudades planificadas de Mesoamérica. Se levantó sobre una montaña nivelada artificialmente y con terrazas, lo que permitió construir plazas, templos, juegos de pelota y residencias de élite. En su apogeo, Monte Albán albergó a unas 35,000 personas y dominó la región por más de 1000 años. En su centro ceremonial había observatorios astronómicos que permitían registrar los ciclos del Sol y la Luna, fundamentales para la agricultura y los rituales religiosos. Relación de los zapotecas con otras culturas mesoamericanas. El comercio zapoteca no se limitó a Oaxaca, sino que se expandió por gran parte de Mesoamérica. Para lograrlo, utilizaron rutas terrestres que conectaban los valles centrales con el altiplano y rutas costeras que les daban acceso al Pacífico. Gracias a estas rutas, podían obtener productos que en su tierra no existían. Con los mayas intercambiaban cacao, un producto de lujo muy valorado, y jade, una piedra preciosa que se usaba en joyería y rituales. Con Teotihuacán, una de las ciudades más importantes de Mesoamérica, recibían obsidiana, esencial para fabricar armas y herramientas, además de cerámica de gran calidad. Con los pueblos de la costa del Pacífico obtenían conchas, caracoles, pescado seco, artículos imposibles de conseguir en las tierras altas. A cambio, los zapotecas ofrecían principalmente maíz, frijol, calabaza, textiles elaborados en telares y cerámica decorada con sus propios diseños. El comercio zapoteca, evolución y características. El comercio zapoteca fue uno de los más sofisticados y dinámicos de toda Mesoamérica. Más que un simple intercambio de productos, representó una red de relaciones políticas, sociales y culturales que dieron forma a su identidad como pueblo. Podemos hablar de varias etapas de desarrollo, entre las cuales están: etapa local. En los primeros tiempos, los zapotecos practicaban el trueque directo en aldeas y comunidades vecinas. Los productos básicos eran el maíz, el frijol, la calabaza y el chile, complementados con textiles sencillos, cerámica utilitaria y herramientas de piedra. Estos intercambios fortalecían la cohesión entre pueblos cercanos y garantizaban la supervivencia de las comunidades en épocas de escasez. Etapa regional. Con el crecimiento de Monte Albán, la capital se transformó en un centro redistribuidor. Desde allí se controlaban rutas que conectaban los valles de Oaxaca con la costa del Pacífico y las sierras circundantes. Los zapotecas buscaban productos como la sal, esencial para conservar alimentos, el pescado seco y las conchas marinas, utilizados tanto en la joyería como en ceremonias religiosas. Al mismo tiempo enviaban hacia las costas maíz, cerámica y textiles. Etapa interregional. En su apogeo, los zapotecos mantuvieron alianzas comerciales de largo alcance. Sus caravanas, integradas por comerciantes y cargadores conocidos como tamemes, llegaban hasta las tierras mayas, mixtecas y el altiplano central.
El contacto con Teotihuacán fue tan intenso que dentro de Monte Albán existió un barrio exclusivo de comerciantes teotihuacanos, prueba de la importancia del intercambio bilateral. De los mayas adoptaron avances en el calendario y la escritura, de los pueblos del Golfo recibieron conchas, plumas exóticas y cacao, y con los mixtecos compartieron técnicas artesanales y estilos artísticos. La base de su prosperidad fue la agricultura. Los zapotecos dominaron la técnica de la siembra en terrazas escalonadas, aprovechando cada rincón del valle para cultivar maíz, frijol, calabaza y cacao. Su ingenio no se limitó a la tierra, también eran artesanos extraordinarios. La alfarería, con su distintivo estilo, y los textiles finamente elaborados eran productos de gran valor. La cúspide de su poder se materializó en Monte Albán, su majestuosa capital. Durante más de 1000 años, esta ciudad dominó la región, no solo como un centro político, sino también como un faro de conocimiento. Sus astrónomos estudiaron los cielos desde el observatorio, y sus arquitectos construyeron un complejo de pirámides, templos y palacios que aún nos asombran. Los danzantes, grabados en piedra, narran las victorias militares de un pueblo guerrero y estratégico. La sociedad zapoteca. En cuanto a la sociedad zapoteca, se podía decir que estaba organizada de manera jerárquica. En la cúspide se encontraba el rey o gobernante, también conocido como señor zapoteca, quien concentraba el poder político y militar. Debajo de él estaban los nobles y sacerdotes, encargados de la vida religiosa y administrativa. En un nivel intermedio se hallaban los comerciantes y artesanos, que tenían un papel clave en la economía, ya que mantenían relaciones de intercambio con otros pueblos. Finalmente, en la base de la pirámide social estaban los campesinos y sirvientes, cuya labor era esencial porque sostenían la vida agrícola. La organización política se caracterizó por la existencia de ciudades-estado, siendo Monte Albán la capital más destacada. Cada ciudad tenía un gobernante que también cumplía funciones religiosas, lo que muestra cómo la política y la religión estaban íntimamente unidas. Respecto a la economía, se basaba principalmente en la agricultura, con cultivo del maíz, frijol, calabaza y chile. Además, los zapotecas practicaban el comercio, intercambiando obsidiana, jade y textiles con otros pueblos mesoamericanos. Su religión se trataba de politeísmo, que estaba profundamente relacionada con los fenómenos de la naturaleza y con el ciclo agrícola. Sus principales dioses eran Cosijo, dios de la lluvia y del relámpago; Pitao Kosovi, dios del maíz; Xipe-Topec, vinculado con la fertilidad y los sacrificios; y Coquijani, el dios del sol. Los zapotecas creían que para mantener el equilibrio del mundo era necesario ofrecer sacrificios y rituales. Estos podían ser sacrificios humanos, animales o autosacrificios de sangre, que se realizaban en los templos y centros ceremoniales. Además, creían en la vida después de la muerte, por eso construyeron tumbas subterráneas decoradas con murales y ofrendas, las cuales se han encontrado en lugares como Monte Albán y Mictla. Estos centros no solo eran espacios religiosos, sino también de observación astronómica. Los sacerdotes utilizaban los movimientos de los astros para elaborar calendarios agrícolas y rituales, lo que demuestra el gran conocimiento que tenían del cielo. Sus expresiones culturales reflejaban una creatividad y su visión del mundo. En arquitectura, Monte Albán destaca como un ejemplo de planeación urbana avanzada, con pirámides, palacios y canchas para el juego de pelota. Por su parte, Mictla es famoso por sus mosaicos de grecas, únicos en Mesoamérica. En cuanto a la escritura, los zapotecas desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura en la región, grabando sus símbolos en piedra y códices. También crearon un calendario solar de 365 días y un calendario ritual de 260 días, utilizados para la agricultura y la religión. En el arte y artesanías, elaboraron una cerámica de barro gris, joyería en oro y máscaras funerarias de gran belleza. La música y la danza también fueron muy importantes, ya que acompañaban rituales y festividades, utilizaban tambores, flautas y caracoles, mientras que las danzas tenían un sentido religioso y comunitario ligadas a la fertilidad y a los dioses.
El comercio como base de la pertenencia cultural. Un aspecto muy importante es que aunque Monte Albán perdió poder político con el paso del tiempo, las redes comerciales zapotecas no desaparecieron, incluso cuando fueron invadidos por los mixtecos y más tarde por los españoles. El comercio siguió siendo un pilar fundamental de su cultura. Gracias a estos intercambios, muchas tradiciones lograron sobrevivir y lo más interesante es que todavía hoy podemos ver la herencia zapoteca en los mercados de Oaxaca. El colapso y el legado de la cultura zapoteca. Hacia el año 700 después de Cristo, Monte Albán comenzó a decaer. Su colapso coincidió con la caída de Teotihuacán, lo cual transformó las rutas comerciales. Aún así, Monte Albán siguió siendo un lugar sagrado. Más tarde, los mixtecos lo utilizaron como panteón para sus gobernantes. Los zapotecos fundaron entonces la ciudad de Mitla, que fue célebre por sus palacios y mosaicos de piedra. Mitla fue un centro religioso y comercial hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. El legado de la cultura zapoteca perdura hasta la actualidad. En Oaxaca, muchas personas hablan variantes del zapoteco. Practican el trueque en algunos mercados y mantienen vivas las tradiciones heredadas por sus antepasados. El comercio fue el hilo invisible que sostuvo a los zapotecos a lo largo de más de 1000 años. Más allá del intercambio de bienes, fue el intercambio de ideas, creencias y formas de vida lo que les dio fuerza como civilización. Hoy, al recorrer el Monte Albán o Mitla, al escuchar la lengua zapoteca o al visitar un mercado en Oaxaca, descubrimos que esta cultura no pertenece solo al pasado, sino que sigue viva en el presente. Los zapotecos, maestros del comercio en Mesoamérica, nos enseñan que el intercambio no solo es económico, es también un puente cultural que mantiene unidos a los pueblos a lo largo del tiempo.